Sí, profe. Carlos. Lucianca. Sí, profe. Eder Josué. Sí. Jesús Antonio. Sí, profe. Ok. Bien, ¿qué vamos a ver? Los protocolos de comunicación serial. ¿Sí? Vamos a ver, a lo mejor ya los conocen, pero vamos a verlos desde el punto de vista de cómo se utilizan con los microcontroladores. Para esto, primero vamos a ver los conceptos de comunicación serial. ¿Qué es la comunicación en serie y qué es la comunicación en paralelo? Aquí las tenemos descritas gráficamente. En el caso del inciso A, es comunicación seria. En que se envía un solo bit a la vez. Si tenemos aquí un conjunto de 8 bits, del bit 0 al bit 7, primero el bit 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7. Es la comunicación seria. Presentada de esa manera gráfica. En el inciso tenemos comunicación paralelo. En el cual se envían, si son 8 bits, los 8 bits al mismo tiempo. ¿Sí? Obviamente pensamos en términos de tiempo. ¿Qué es lo que lleva más tiempo en enviar? Pues la comunicación serial. ¿Sí? Porque es uno tras otro. Y en la comunicación serie, en paralelo, es al mismo tiempo. En un jalón. ¿Sí? Bien. Se podrían tener ventajas con la comunicación paralelo, pero dependiendo de los sistemas. Para los sistemas remotos, la comunicación paralelo, imagínense, requiere muchos medios, muchos dispositivos, porque pues estamos hablando de 8 conexiones en lugar de una sola conexión, ¿sí? Y entonces meter conexiones remotas es muy caro, ¿sí? Y además de que tiene otras implicaciones de ruido, en su implementación es muy caro. Y eso es de entrada. Bien, vamos a ver cuáles son las ventajas. Vamos a enfocarnos, no vamos a ver a detalle lo que es la comunicación paralelo, sino más bien vamos a ver lo que es la comunicación serial, porque ese es nuestro enfoque. Entonces, ¿cuál es el concepto? Nos imaginamos, pero lo podemos definir. El puerto de comunicación entendiéndose como una terminal, con puerto, una terminal, y recibe bytes de información bytes de información, un bit a la vez. ¿Sí? Eso es básicamente el concepto de comunicación serial. ¿Sí? ¿Sí?
Solamente un bit aparece al mismo tiempo. En el caso de comunicación paralelo, son varios bits al mismo tiempo. Bien. Tiene la desventaja, como habíamos dicho, de que es lento, ¿sí? Porque es un bit a la vez, pero cumple con el objetivo de enviar todos los bits que se requieran. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para transmitir datos a larga distancia. Un ejemplo de transmisión de datos de larga distancia, ¿cuál sería en la naturaleza actual? Eder. Pues pueden ser la radio, las telecomunicaciones. Sí, es en general, pero un ejemplo particular. Pues puede ser en las televisoras, en ciertos canales. El internet. Pero ahí es analógico, ¿no? Sí, Ah, bueno, sí. ¿me decías, Luz? Un caso concreto de comunicación serial. Bueno, Internet el Internet, ¿no? O el Internet. Vamos a ver que el Internet se puede transmitir voz, ¿sí? Pero es en forma de bits, ¿sí? Datos y voz, pero la voz en forma de bits, datos, ¿sí? Pero es transmisión serial, serial, ¿sí? Bueno, ya nos adelantamos un poco. Bien. Ese sería. Los otros ejemplos son cuando conectan ustedes su USB de su computadora a algún dispositivo, cuando conectan una impresora. Hay impresoras obviamente con conexión en paralelo, pero hoy en día la mayoría es con conexión serial, usando algo que conocemos como RS-232. ¿Sí? Bien. ¿Qué requiere para implementar la comunicación serial? Vamos a poner la comunicación serial puede requerir en sus formas más simples. Por ejemplo, en un solo sentido, conocemos también como half duplex. ¿Sí? Es decir, la transmisión de un punto a otro es en un solo sentido. Requiere dos líneas. ¿Cuáles son? Voy a poner aquí. Estoy apuntando para que quede ya como un apunte esto. Líneas, ¿cuáles son? Una, que es la tierra o referencia.
2, que es transmitir, para transmitir, o sea, la información, pero que también que se puede utilizar para recibir. ¿Sí? O se transmite o se recibe, por eso es en un solo sentido, Hall duplex. ¿Sí? Pero tenemos otra forma, también simple, ¿sí? Transmisión en dos sentidos o en ambos sentidos. ¿Esto cómo le llamamos, Carlos? Perfecto. Full duplex. El full duplex en su forma más simple requiere 3 líneas, que es la tierra referencia, pero como va a transmitir en ambos sentidos, tiene 3 líneas. ¿Sí? Entonces, todo lo que se necesita para implementarlo. ¿Sí? 2 hilos o 3 hilos. ¿Sí? Pero también pueden disponer otras líneas para qué. Esta es la forma simple. La forma compleja se disponen de otras líneas, como es envío de pulsos de sincronización, o clock, ¿no? ¿Qué otro? También líneas para habilitar dispositivos. Es decir, puntos o puertos que van a formar parte de la transmisión o recepción. O también líneas para realizar confirmación de que ya se recibió, ¿verdad? O se transmitió, también conocido como unchecking, ¿no? Reconocimiento, ¿no? Bien, hasta ahí estamos claros. El concepto de combinación serial, ¿sí? Es un bit a la vez. Puede ser hash duplex, utilizando 2 líneas, es decir, la transmisión en un solo sentido. O puede ser full duplex, utilizando 3 líneas, la transmisión en 3 sentidos. Pero también se pueden utilizar, hay sistemas que utilizan líneas adicionales, ya sea para sincronización, para habilitar dispositivos o para realizar confirmación. ¿Sí? ¿Cuáles son las características importantes de la comunicación serial? Vamos a ver las características. Las más importantes, las características más importantes.
Son. Páramo, ¿podrías decir una característica importante de la combinación serial que conozcas? Me dijo a mí, ¿verdad, profe? Sí. ¿Cuál De es una característica importante de la comunicación serial? la velocidad. Correcto. La velocidad de transmisión. ¿Ok? Se envían bits. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad de transmisión en el caso de comunicación serial, en el caso de bits por segundos? ¿Páramo? ¿Conoces la unidad? Es en megabits, ¿no, profe? ¿Por segundo? No. Sí, es el megabit, pero la básica. El Bits bit por por segundo. segundo. Sí, el bit por segundo. ¿Cómo se le llama? Porque se utiliza en la literatura de los... Baudios. ¿Cómo, perdón? Baudios. Exacto, baudios. Baudios, vamos a ponerle, baudios. Por segundo, ¿no? Otra serían los bits de datos. ¿Cuántos bits de datos se transmiten? ¿Sí? Otra sería los bits de control. ¿Sí? Los bits de datos es la información, ¿verdad? Los bits de control, por ejemplo, es inicio, un bit de inicio, bit de parada. También hay los bits de verificación. Que serían, conoce, el más común es paridad, ¿no? Esas son las características importantes. Bien. De entrada son los conceptos de la comunicación serial, ¿sí? Que puede ser half duplex, full duplex, que puede ser, vamos a ponerlo aquí. Half duplex, puede ser full duplex, puede ser con sincronización, síncronos, o sin sincronización, ¿eh? ¿Sí? También la velocidad de transmisión es importante. ¿Sí? Información. ¿Sí? Control. ¿Sí? Verificación. Si hubo error o no hubo error en la transmisión, se utilizan bits. ¿Sí? Bien, estas son las características más importantes. A la manera
Y utilizar estas características de comunicación se le llama protocolo. Comunicación. Es importante, ya que vamos a ver protocolos de comunicación serial, vamos a definir qué es el protocolo de comunicación primero. Tienes protocolo de comunicación. Protocolo de comunicación es un conjunto de reglas de hardware o alambrado, pues, y software. La parte de códigos, de codificaciones, ¿sí? Los puntos finales, los puntos extremos, vamos a ponerlo, ¿no? Extremos. Comunicación deben para cambiar información. El protocolo de comunicación es un conjunto de reglas de hardware software que los puntos extremos de comunicación deben seguir para intercambiar comunicación. General, ¿sí? Hay protocolos de comunicación, ahora sí, inalámbrica para microondas, para radio, todos manejan protocolos, ¿no? ¿Sí? Protocolos de comunicación paralelo, pero protocolos de comunicación serial, que es nuestro interés, tendría la siguiente. Que los sistemas secundarios deben servir para intercambiar información. Los cuales son mecanismos que ayudan a garantizar transferencia de datos sólidas y sin errores. ¿Sí? En ese sentido están los protocolos de comunicación serial. Las reglas
o protocolos consideran los siguientes aspectos. ¿Sí? Aquí repetimos esto que acabamos de decir. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿a qué velocidad podemos transmitir? O sea, hay que poner reglas. ¿Cuántos bits de información? O sea, el tamaño de un paquete de transmisión. O si es continuo, ¿no? ¿Cuáles son los bits de control? ¿Sí? Tienen que tener reglas. ¿Cuáles son los bits de verificación? También. ¿Sí? Y también estos, ¿no? ¿Sí? Para una comunicación serial sincronizada o síncrona, ¿sí? El reloj, ¿sí? La habilitación de los dispositivos, la confirmación o el handshaking, ¿sí? Es importante. Entonces, esas reglas determinan cómo van a ser estos aspectos. Y en base a eso, en base a estos aspectos, se definen, existen, se han creado varios protocolos de comunicación. ¿Sí? Hasta ahí con los protocolos de comunicación. La base que hay que considerar, dependiendo de este punto, de la sincronía o no sincronía, que se dividen los tipos de comunicación serial. Estos pueden ser los de reloj, creo que utiliza pulsos de reloj para sincronizar la transmisión entre dos puntos o asíncronos. La sincronización se realiza localmente en cada punto. ¿Okay? Bien. Entonces, hay dos tipos, síncrono y asíncrono. ¿Sí? Bien, con estos conceptos,
ya podemos nosotros hacer una investigación sobre los protocolos de comunicación serial. ¿Sí? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación que existen? Los más utilizados, ¿sí? Los de origen, los más antiguos, ¿sí? Podemos decir cuál es half duplex, cuál es full duplex, cuál es síncrono, cuál es asíncrono, cuál es más veloz, cuál es más lento, de acuerdo a la velocidad de transmisión de datos, cuál conlleva más información en los datos, cuáles tienen inicio, parada, cuáles tienen verificación, que no todos, paridad, imparidad. Y son todos los conceptos que necesitamos saber para hacer nuestra investigación de protocolos de comunicación serial. Por ahí dijimos cuál era el ejemplo de comunicación serial que conocemos, pues Internet, ¿ah? ¿Cómo se llama el protocolo? Luz Blanca, Bianca, ¿tú conoces el protocolo? ¿Alguien me puede decir el protocolo de comunicación serial de Internet? Bueno, creo yo que es el IPv4 o el No, ese es el IPv4, es IP. Internet Protocol, sí. Es IPv4, IPv6, pero el V4 y V6 se refiere más que nada a las direcciones, ¿sí? A las direcciones de los nodos, ¿sí? Pero hay otro de... sí, ese es de acuerdo a la norma, pero tiene su nombre abreviado. TCP, ¿no? Exacto, ¿no? TCP, ¿sí? Ese es el protocolo de Internet. Y tiene sus reglas, o sea, sus reglas de velocidad, sus reglas de control, todo, ¿sí? Para la transmisión. ¿Sí? Por ejemplo, el aire, la norma de la regla para la habilitación o la selección, pues es la dirección IP, ¿sí? Hay con confirmación o sin confirmación. Es un protocolo de los últimos, de los más desarrollados y de los más complejos, ¿no? Para manejarlo. Claro, no vamos a ir a tanto ahí, ¿no? O sea, vamos a ver los protocolos de comunicación más básicos y que son más utilizados actualmente a nivel de microcontroladores, ¿sí? De aplicaciones de microcontroladores. Estos son básicamente los siguientes. Los más básicos es el SSI. También conocido como UART, ¿sí? El otro es el SPI. Y hay otro muy utilizado a nivel de aplicación como
y 12. Esos tres. ¿Sí? Estos para nivel de circuitos, a nivel de electrónica, a nivel de aplicaciones, es lo que utilizan. Esto lo utiliza los sistemas embebidos. Básicamente, también los sistemas embebidos. Y este interconnected, interconnected. Por eso es la doble I, la I cuadrada C. ¿Sí? Son los que vamos a ver. Bien. Vamos a hacer, como dijimos, 2 equipos para la investigación, de tal manera que ustedes se puedan compartir las tareas, de investigación y obviamente conjuntarlas en un solo reporte, y claro, la parte al final del reporte, al final del trabajo, cada elemento tendrá que saber, aparte de la parte que él investigó propiamente, las otras partes, ¿no? Manejarlo como un todo. Entonces, para eso dijimos que íbamos a formar 2 equipos. Equipo 1 será formado por ¿quién? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién pertenece al equipo 1? Espérame. Cortázar. Va. Ver, Josué, ¿qué? Josué, bueno, Eder Josué. ¿Quién más? ¿Nada más? A ver, entonces el equipo, este es el equipo 1, perfecto. Equipo 2. Esto que es Luz Bianca, ¿verdad? Y Páramo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, voy a subir de esa manera la tarea, se las voy a mostrar antes. ¿Sí? Voy a ver cómo la subo de tal manera que puede ser que quede
tarea 3.1 y tarea 3.2, ¿no? Tarea 3.1, o sea, va a ser la misma, pero para poder diferenciar los equipos en el team, para el reporte, ¿sí? O sea, donde la tarea 3.1 va a estar asignada nada más a Carlos Cortázar, Eder Josué y José Maximiliano, aunque sea la misma, la tarea E2 va a estar asignada a Luz Bianca Mendoza, Jesús Antonio Páramo. Ese es nada más un detalle que hay que tomar en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. De hecho, voy a subir, aparte de la tarea 3, voy a subir la tarea 4 de una vez, aunque es un tema que todavía lo vamos a abordar en la próxima clase respecto a las próximas clases que nos quedan, que ya nada más son 4 clases, ¿sí? Respecto a los sistemas embebidos, ¿sí? Pero vamos a generar otra tarea, de tal manera que lo que nos resta como trabajos para evaluar el curso de ustedes, ¿sí? Son 2 tareas. Esta de sistemas de comunicación serial y la otra de sistemas embebidos. Estos van a tener un reporte. Ambos van a ser por equipo. Las 2 últimas tareas que faltan por hacer van a ser por equipo. Los reportes van a ser por equipo, pero voy a evaluar, digamos, verbalmente, individualmente a cada quien, ¿sí? Con ambas tareas, ¿sí? Entonces, esto es para que tengan ya una expectativa de qué es lo que nos falta de evaluación en el curso. Obviamente, esto tiene que ser dentro de las 4 clases que nos falta y antes del 9 de diciembre. El 9 de diciembre, aunque las clases terminan el 1 de diciembre, el 9 de diciembre es la fecha en que tenemos asignado para la evaluación, para la primera evaluación, la ordinaria, ¿sí? Entonces tenemos de entrada hasta el 9 de diciembre para ir desarrollando ambas tareas, ir refinándolas y yo evaluar el desempeño en estos trabajos y en los otros trabajos que ya se hicieron, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Creo que no, profe. Bien. Bien, ahora voy a mostrarle el formato de la tarea. ¿Sí? Bueno, aquí esto queda como notas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para formarles el formato de la tarea. Les voy a compartir mi pantalla nuevamente.
¿Ya lo están viendo ahí? Es la tarea 3, Sí, profe. ¿ok? El concepto y funcionamiento de protocolos de comunicación. ¿Cuáles son los protocolos sobre los cuales van a investigar? Va a ser SCI, que quiere decir Serial Communication Interface, interfaz de comunicación serial. SPI, Serial Peripheral Interface, interfaz de periféricos seriales. Y cuadrada C, I2C, interconnected, es lo que quiere decir I cuadrada C. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, a reserva que ustedes pongan un objetivo adicional, si quieren, investigar los conceptos de funcionamiento de protocolos de comunicación serial. Bueno, están aquí de nuevo. Eso es básicamente el objetivo. Yo le voy a poner y su aplicación con microcontroladores, ¿sí? Y su manejo con microcontroladores. Van a ser básicamente 3 partes. La parte 2 es, en específico, el Serial Communication Interface, SCI, y lo van a escribir. Esto que está en azul es lo conceptual. O sea, ¿qué es? O sea, no es que... O sea, ustedes se preguntan, no tienen que repetir la pregunta ¿qué es?, sino tienen que cubrir este aspecto. ¿Qué es el SCI? ¿Cómo funciona? Conexionado. O sea, aquí hay un diagramita con un ejemplo de conexionado entre dos dispositivos que manejen SCI. Uno de los dispositivos tiene que ser microcontrolador o microprocesador, o ambos tienen que ser microcontroladores. El caso es que ustedes lo incluyan de una manera gráfica, ¿sí? Lo ideal es que sea microcontrolador y dispositivo. Ok. Luego, los pasos del protocolo, es decir, ¿cuáles son las etapas que sigue el protocolo? Protocolo, como dijimos, son reglas, ¿sí? Reglas que cubren los aspectos ya mencionados en los conceptos de los sistemas de comunicación serial, o sea, cómo se establece la velocidad, ¿sí? Cómo se inicia la transmisión, cómo se separa la transmisión, cuántos bits de información se envían bits de confirmación, sí o no, si sí, cuáles son los bits de confirmación. Todo eso son los pasos del protocolo. Son los que diferencian un protocolo de otro, ¿sí? Y, importante, la sincronía. Si es sincronizado con reloj, si es síncrono, o no es sincronizado con reloj, es asíncrono. O sea, tiene su sincronía local. Y esto de la sincronía nos va a llevar a ver, de los dos puntos que se comunica, ¿cuál maneja la sincronía? Ustedes saben, y ya se lo han de imaginar, que quien maneja la sincronía es el maestro y quien es manejado es el esclavo, ¿no? Ya esos conceptos son familiares, supongo, para ustedes. Entonces, todo eso tiene que explicarlo de una manera escueta, o sea, técnica, ahí. Y luego, ¿para qué se utiliza? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Eso también. Todo esto está en la nube. O sea, ustedes pueden consultar, tienen un amplio
o tienen libros, tienen bibliotecas, en fin. O en los mismos, en la misma información de los microcontroladores viene. El microcontrolador, que si bien se acuerda, el microcontrolador de 8 bits y el de 16 bits que hemos abordado, contienen estos tres módulos, SSI, SPI y cuadrada C. ¿Sí? Entonces, también pueden ustedes basarse en eso para investigar. Es lo mismo con cada uno, o sea, abordarlo de la misma manera. De tal manera que tengamos una manera estructurada de compararlos, ¿sí? A la hora de las conclusiones. Voy a poner aquí conclusiones, ¿no? La conclusión tiene que ser comparativa. Y vamos a manejar un ejemplo de manejo de un sistema SSI con microcontroladores o sistemas embebidos Arduino, ¿sí? De preferencia que sea el sistema embebido Arduino. De eso tiene mucha información de aplicaciones, de cómo maneja, con que maneja el SSI o el SPI, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a tratar de incluirles, de enviarles una aplicación con microcontrolador, el microcontrolador que hemos visto, de tal manera que también tengan, eso yo se los proporciono, ¿sí? Entonces ustedes abóquense a manejarlo a buscar la información con el sistema Arduino. Y las conclusiones, ¿sí? Bien. Yo creo que este formato queda hasta ahí. Y también hay que ponerle referencias. Pero antes de las referencias, los anexos que ustedes consideren, ¿no? Y referencias. ¿Cuáles son las referencias? Las bibliotecas donde ustedes van a consultar, el documento que están consultando en su investigación. Documentos. No era un mínimo, ¿no? No vayan. Mínimo 3 es bastante bueno, ¿sí? Pero pues si tienen más, pueden poner más. Entonces, este sería la tarea de los protocolos de comunicación serial. Entonces, se los subo en un rato más, ¿sí? Ya lo van a tener. Y de la manera en que les expliqué cómo lo voy a subir. Y vamos a tener hasta 14, 15 días para concluir esta tarea, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo sí tengo una, profe. Sí. En cuanto a las conclusiones, ¿va a ser una en general o tienen que ser uno por cada miembro? No, en general. O sea, en el equipo de 3, entre los 3 discuten las conclusiones y las plasman. ¿Sí? Ok. Sí, profe. ¿Sí? De los 3. O sea, es un trabajo en equipo. ¿Sí? Lo único que va a pasar con ese trabajo, que va a contar, obviamente, el reporte, las conclusiones, pero yo voy a tener una entrevista con cada uno de ustedes para hablar de este reporte, ¿no? O sea, para evaluar qué tan involucrados estuvieron en el desarrollo del trabajo, ¿sí? ¿Sí me explico?
O sea, no es exactamente un examen oral, pero es una evaluación face to face, ¿no? Oral, face to face. ¿Sí? Eso sería. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que ya no, profe. Ok. Bueno. José Maximiliano, ¿todo claro con esto? Sí, profe, todo claro. Carlos Cortázar. Luz Bianca Mendoza. Jesús Antonio, ¿todo claro? ¿Todo claro, profe? Muy bien. Sí, profe. Ok. Entonces, si no hay otra pregunta, pues yo creo que por hoy sería todo. Que tengan buen fin de semana y nos conectamos el próximo viernes. De preferencia ya con avances sobre este trabajo, por favor. Cualquier duda, ya saben, por correo o me mandan un mensaje por WhatsApp. Hasta luego. Ok.